Shut up and sit down. ¿Qué tal, búhos? Sean bienvenidos a este tercer podcast, el cual obviamente ya hemos estado haciendo desde el mes de diciembre. Tenemos dos temas interesantes, los cuales ya los pueden ir a ver en YouTube Music o igual en la sección de podcast del canal, en los cuales tenemos algunos temas referentes a cine, por ahí otros temas referentes a Wonder Woman que no puedo mencionar aquí porque después no me monetizan este podcast. Y en esta ocasión tenemos otro tema muy interesante, un tema del cual tengo una invitada de nombre Miriam Vera, Miriam Kira, bueno, no sé cómo gusta que le llamen, ya vamos a entrar un poco más en detalle con ella y vamos a hablar justamente del tema del tarot, porque vaya, por ahí algunos se habrán dado cuenta que ya tengo adquirido por ahí un set de cartas del tarot de Maran Xanadu y justamente queremos vincular el tema de DC Comics, que incluso lo presenta, en el plano real. Y por ello, pues tengo aquí a una, bueno, no sé si calificarla como experta, ella ya nos lo dirá, porque hay personas que no les gusta que le digan que son expertos, pero de lo que yo he conversado con ella, pues definitivamente la veo una ranqueada en el tema del tarot y mucho más. Así que, mi querida Miriam, bienvenida aquí al Tribunal de los Búhos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, no, es maravilloso. El mundo del tarot para mí es, uff, empecé yo desde niña, bueno, no desde niña, sino desde adolescente. Empezaba yo Ya. a crear mis propios pacientes y prácticamente pues toda la experiencia me ha hecho jugar, porque para mí es más que nada analizar la vida de las personas a través del tarot y ha sido como un instrumento de puente para conocer a las personas, conocer sus aspectos personales, sus procesos. Ya posteriormente, pues obviamente me dediqué a de lleno ya con una formación profesional de psicología, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Eres estudiante Eh, de psicología o profesional en psicología como tal? ya profesional de psicología Ah, qué desde el bueno. 2011 Está y bien. sí, yo ya tengo bastante. Ya posteriormente me fui a la tanatología como maestría y otros temas de numerología, astrología, pero ya aplicados al tarot. Todo, todo tarot tiene exactamente un lenguaje. Yo empecé con el tarot egipcio, que es el original, y empecé como a trabajar esta parte de psicológica, todos los arquetipos que tiene que ver con la astrología y numerología, que es lo que lleva este tarot egipcio, que no es igual que a los tarot oráculos que han hecho, ya son personales, pero en la base es el tarot egipcio. O sea, Y como bueno, tal, si el tarot ujú, egipcio es la base, me estás queriendo decir que justamente todo esto nace del antiguo Egipto, así es, faraones, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Tengo una pregunta, a ver. Eh, sí, a ver, tú dices que empezaste desde muy joven, prácticamente me imagino, entre adolescencia, niñez, creo que es como me lo estás indicando, pero así obviamente es. tiene que haber algo que hayas visto para que hayas tomado esa inspiración y poder seguir por ese camino. ¿Cuál fue esa inspiración? ¿Cuál fue eso que viste que te llamó la atención? Sí, efectivamente, bueno, entre muchas cosas, principalmente en ese tiempo salía las cartas de Sakura Card Captors Oh, ya, y bien, bien. a partir de eso, pues me inspiré para, para empezar a jugar con cartitas, ¿no? Empecé con las Ok, compañeras de mi mamá, o sea, mi mamá trabajaba en un Sendy y yo empecé con la baraja española y a interpretar a partir de eso. Digamos que fue como jugando y yo sacando, o sea, yo estaba como en esta parte de jugar, ¿no? Y ya, claro.
las compañeras me decían, oye, ¿qué estás jugando? Y yo dije, no, pues si quieres te voy a leer las cartas con esto. Y ya empezaba Ok, como a jugar y todo, y me decían, no inventes, sí, eso que tú me dices sí es cierto, y a mí me pasa esto, y a mí me pasa aquello, pero era ya, algo bien chistoso, porque era como nato, o sea, yo empecé como así, muy espontáneo, ¿no? Ya posteriormente ok, ahí ya tenía a todas las compañeras con la lectura, y mi mamá dice, ¿qué está pasando, no? Y literal, fue así como de, es que tu hija tiene un don. Y desde entonces ya a mi mamá le decían que tenía yo un don de las cartas, ¿no? Entonces yo ok, jugaba con haciendo casos, jugaba con las palabras, jugaba con las figuras, con los arquetipos que mostraban las cartas y era muy autoobservadora. Entonces yo veía que las cartas Sakura, pues tenía mucho simbolismo y empezaba yo como a notar o como a investigar este mundo de las cartas, ¿no? Y empecé con las cartas Sakura, precisamente. Pero ya después yo entendí que la base de las cartas era en el antiguo Egipto y a mí me encanta la cultura egipcia. Soy amante del dorado, amante de los cuarzos y principalmente pues la civilización trabajaba con cuarzos, con cartas, que eran los arquetipos que mostraban el camino del hombre, ¿no? Aquí yo ya empecé como a meterme en este proceso de autoconocimiento y a ok. partir de eso, pues empecé a ver los elementos, ¿no? Y Y ahí fue cuando, no, bueno, continúa para hacerte la pregunta. Ajá. y ahí fue cuando encontré un maestro que me dijo, es que para ser una buena tarotista, me mencionó, primero que nada tienes que entender la psicología de la persona y tienes que entender también la numerología, la astrología y muchas disciplinas que requieren y que contienen estas cartas del tarot. Entonces, pues en la preparatoria empecé yo a estudiar libros de astrología porque no tenía como la preparación para estudiar la psicología como tal. Ok, Empecé claro. a ver arquetipos y empecé a ver libros de astrología y libros de PDFs, porque ahí en ese tiempo pues había mucho de base de internet en donde se descargaba un montón de libros, biblioteca completa de Bendito psicología, internet. de astrología, exactamente. Entonces, Ya, pues yo empecé a leer y como tenía el gusto por la lectura, pues empecé yo a entender que Saturno, que Marte, que Luna, que todos estos arquetipos hablan con respecto a nuestras energías astrológicas que afectan pues nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, ok. yo empecé a entender muchísimas cosas y me encantaba jugar porque yo decía, oye, ¿y tú qué signo eres? ¿Y tú qué quién sabe qué? Y yo preguntando, porque yo era muy preguntona y hasta la fecha sigo siendo así. Siempre Me cada consta. persona que conozco, sí, cada persona que conozco siempre le digo, ¿sabes qué? ¿Qué signo eres? Siempre, siempre, eres así como la carta de presentación. ¿Y de qué fecha eres? ¿Y de qué? ¿Por qué? Porque me fascinaba mucho la numerología, la No, de esa astrología, forma te permite entender un poco a la persona. sí, total, total, total. Y pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso pues en conocer a las Claro, claro. personas desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué tenías Claro. que Lo que preguntarme? te iba a preguntar es sí, eso te iba a preguntar. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, Okey, eh, cuando estabas en el proceso propiamente niñez, adolescencia, que tú misma lo indicas, jugando, bueno, no sé en México, pero obviamente acá Ecuador es un país muy religioso y la mayoría de las unidades educativas como tal son religiosas, ¿no?
Así es. Entiéndase en estos instantes, obviamente una institución de tipo religioso, ver a un niño jugando con cartas de tarot, tal cual, eh, viene un proceso cuestionable hacia los padres. ¿Hubo quizás esa situación en tu caso? O vaya, o México, la verdad, sí es un poco laico con respecto a su educación y hay ciertas, por decirlo así, ciertos espacios en los cuales son respetables este tipo de actividades. Bueno, principalmente te voy a contestar, yo no represento México, la verdad, sinceramente, sí, efectivamente Ok. México se caracteriza por ser un país religioso, eso sí. Pues mira, te platico. Yo siempre le he comentado que mi vida ha sido como un unicornio. ¿Por qué? Porque Ya, efectivamente mis padres no eran religiosos, mis padres no se educaron en esa rama. Es muy okey. misterioso ese punto, porque pues mi mamá no acostumbraba a ir a misa, no creía en esas cosas, mi papá tampoco, ¿Ateas? mi papá era, ¿Ateos? no tampoco, tampoco, pero era muy Agnósticos. raro. Okey, está bien. Agnósticos, pues quién sabe, porque sí creen en algo, creen en las mi mamá era una amante de la metafísica de Connie Méndez Oh, ya, y me bien. llevaba a conferencias de exactamente de todos estos temas que para mí se me hacen lo más normal posible. No me acostumbraron nunca mis padres a ver, cosas comunes. Era muy raro mis papás, porque mi papá era amante de la música inglesa y le encantaba la astrología china, él se especializa en esa ¿I Ching? área. Ajá. Y también Okey, japonesa, o sea, todo lo que tenga que ver con el Año Nuevo chino y todos estos temas, a mí mi papá me lo enseñó. Entonces, mi mamá, perfecto. pues, me enseñó, el otro aspecto, ¿no? De la metafísica, de toda esta parte, ¿no? Entonces, para mí era como algo normal, o sea, algo natural. Nunca me privaron, siempre me decían: "Oye, ¿qué vas a querer estudiar? ¿Qué es lo que quieres realmente?". Nunca me limitaron en ese aspecto, nunca me dijeron: "Oye, esto no se debe de hacer, esto sí se debe de hacer", ¿no? Entonces, como la Sí, sí. Iglesia Católica, obviamente. Yo, pues, Claro, obviamente, tiene por muchas una parte de restricciones. rebeldía sí, por una parte de rebeldía, pues, también empecé como a tener, pues sí, Sagitario, las religiones, ¿no? Sí me metí a ese campo porque yo le dije: "Mamá, necesito explorar, ¿por qué? ¿Cómo funciona, la Iglesia Católica?". Entonces, pues yo entré a la iglesia desde una formación del movimiento familiar cristiano juvenil y empecé yo Okey, a estudiar lo que es teología también, a estudiar las escrituras y entender por qué razón, o sea, cómo funciona esta creencia, estas creencias, pero nada más por exploración. Sí estuve ahí en ese campo durante 3 años y ya posteriormente yo entendí, okey, no están, o sea, no tienen como la información de estos libros y apócrifos y no tuvieron el contexto cultural, tampoco hay información completa, nada más lo que más le conviene, pero fue como un momento en el que se explora, ¿no? Entonces, okey. ese podría ser como otro tema, porque, pues, sí, me fui más a lo analítico, más en explorar que en creer, ¿no? Ya, En muy la bien. creencia, pues sí creo en Dios, bueno, no Dios, sino en un universo que literal, sí he tenido experiencias fuertes con ese universo, ¿no? A través de viajes astrales, a través de muchas cosas que me pasan y que pues de niña me decían muchas personas del exterior o muchas personas que, ¿cómo crees? O sea, eso no es posible. Y mi mamá me comentaba que no lo dijera tanto porque pues me iban a tomar de a loca, ¿no? Yo desde Bueno, sí. niña pues
Sí, o Se sea, suele desde presentar ese tipo de pensamientos por parte de los externos, me consta. exactamente, exactamente. Entonces era así como de, ¿cómo crees que una niña va a ver fantasmas? ¿O cómo crees que yo le dije, pues sí, son esferitas que me hablan y me dicen que les ayude, ¿no? Entonces, pues Ok. eran situaciones que yo tenía de niña y mi mamá con toda la comprensión pues entendía, ¿no? Entendía y no se panicaba, ni mucho menos siempre me dejó como en esta libertad, ¿no? De yo explorar esa parte. Yo por eso, pues me metí muchísimo a este juego del tarot y ellos me apoyaron en este aspecto. Empecé yo a trabajar, empecé yo a conocer gente y empecé yo a explorar, ¿no? Explorar todo este tipo de personajes, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. O sea, me alimenté en los dos campos. En el campo del mundo, por la parte de mi familia, de mi padre, en el Ok. mundo de la moda y otras cosas, y por otro lado, pues también la disciplina de estudiar estos temas, ¿no? Entonces, Bueno, pues es lo que te puedo comentar. ok, mira, yo en cambio te cuento que yo en cambio entro un poco justamente en toda esta temática alrededor de los 11 años, no tan profundo como tú lo has hecho, pero sí es algo que me ha llenado bastante por mucho tiempo y yo lo logré a través de cuando empecé a practicar artes marciales. Cuando empiezo a practicar artes marciales, yo tengo mucha conexión con la cultura como tal, oriental. Por eso es que cuando me hablabas lo de tu papá, enseguida dije, no, esto es I Ching. I Ching, este, Exacto. toda la temática Reiki, también Sí, hindú, en la parte de una terapia medicinal llamada Agnihotra. O sea, la verdad, sí, no es que he estado tan profundizado en ello, pero es algo que siempre me ha llamado la atención. De hecho, yo tengo un gran amigo acá en Ecuador con el cual a veces nos reunimos y, buenísimo. y muchas veces hemos hablado de los tipos de inteligencia y hay una que él me menciona que es como tal la inteligencia receptiva, la inteligencia de la cual habla de los sueños, que realmente como tal no es solamente el fanatismo por los cómics, pero como tal siempre creo que existe un multiverso, está validado incluso por Einstein, está validado por el también que recientemente falleció, se me fue, Hopkins, está validado por los dos, este tema del multiverso y justamente los Sí, sueños los teníamos como algo de inteligencia receptiva, pero sí me encantaría contigo en otro momento, y te lo digo aquí, poder hablar tal vez de los sueños, pero ya sería para otro podcast, el cual claro. pues sí creo que podríamos expandir mucho más el tema. Pero acaba mi otra pregunta. Mi otra pregunta era con Ujú, respecto ya a tu plano profesional de psicóloga. ¿Por sí, qué quiero ahondar un poquito en esto? ujú, Porque, a ver, yo también estoy rodeado de profesionales de psicología. No soy psicólogo por si acaso, pero sí tengo la okey, oportunidad de conocer muchas personas, los cuales están en este ámbito profesional. Y ujú, hay algo que justamente ellos comparten y son muy, muy, muy terrenales a la lógica, a la filosofía y estos planos astrales sí están, por decirlo así, muy escépticos, ¿ok? ¿Cómo ujú. vinculas justamente tu profesión de psicología con esto que estamos conversando aquí, todo el tema astral? ¿Cómo lo llevas de manera paralela y como obviamente como estandarte de tu profesión, ¿no? Sí, sí me gustaría Sí, saber claro, por supuesto. cómo lo manejas, cómo lo manejas. Mira, el llamado lo es todo. Siempre lo he comentado, somos lo que estudiamos. Desde el punto de vista, ya, con este bagaje de conocimiento que he adquirido, y no es mucho, créeme que no es tanto, Ok, sino por por la sabiduría que muchos sabios ha dejado, porque yo nada más estoy haciendo como referencia. Para mí no es de que yo sea sabia, sino que muchísimas personas investigaron esto y comparten este conocimiento y yo soy poseedora de esa persona, ¿no?
que igual no está llegando a los rincones que tenga que llegar esa información. Digamos que soy como el medio en el cual, pues, soy la voz de ellos, ¿no? Ahora, Ok. obviamente, cuando estamos hablando de psicología, yo lo escogí por vivencia personal. O sea, fue de manera natural, fue de manera en el que pues yo empecé a tener un proceso fuerte a nivel personal que pues falleció una personita, mi novio específicamente, Oh, y ya, a ok. partir de eso fue como como diría Spider-Man, el evento canon, ¿no? El evento canon, literal, en el que pues entramos a esa búsqueda de sanación. Hay que tomar en cuenta que cuando yo empecé con esto de la astrología y toda esta parte, yo no entendía muchísimas cosas hasta que me pasó por vivencia propia, ¿no? Y cuando yo viví en este proceso de Virgo, porque yo soy Virgo, el llamado a la aventura, a buscar mi camino, el camino del héroe que todos tenemos, que son 12 tipos, pero específicamente no es lo mismo el Virgo. ¿Por qué? Porque ya estudiando y entendiendo desde mi proceso, desde mi raciocinio, entendí que la parte de sanarme era esencial. Decía Ok. un libro antiguo que mis padres, cuando me concibieron, buscaban salud. Y muchas personas puedan decir, ¿es casualidad que yo haya nacido Virgo? No, tenemos una tarea a nivel familiar y te puedo decir de qué signo eres y te diré qué estaba pasando tus padres para manifestarte, porque ellos te manifestaron. En este caso, mis padres querían manifestar salud. Ellos se enfermaron en su mero día de su boda y a partir de eso, pues yo nací. Yo nací después, un año después. Ok. Y posteriormente entendí que parte de mi conocimiento de ser yo Virgo, porque es algo que yo no domino, vine yo a sanarme primero a mí para sanar a otros. Cuando yo ya empecé a estudiar un poquito esta parte del camino de Virgo, en las pruebas, enfrentar desafíos de salud, desafíos de sanarme a nivel emocional, porque estábamos hablando en cuestiones de mi ascendente en Libra que tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi experiencia de sanar mi corazón, temas de mi corazón, una pérdida de pareja que está relacionado con Libra, la pareja. Entonces yo entendí que mi reflexión era la aceptación a esos procesos de duelo, a esos procesos de tanatología, a esos procesos de sanación, sanarme yo para yo poder ayudar a otros a sanar sus procesos, ¿no? Porque uno no puede dar lo que no es. Claro. Entonces, cuando tú tienes esta transformación de encontrarte en esta belleza en el duelo, porque yo vi una belleza en el duelo, porque a partir de ese evento canónico, pues no hubiera experimentado este proceso de autoconocimiento y no me arrepentiría jamás de volverlo a vivir. ¿Por qué? Porque a partir de todas esas experiencias estoy en donde estoy. Entonces, cuando tú entiendes que los eventos canónicos son para un crecimiento, para perfeccionarte, para sacar lo mejor de ti y ayudar a una gran cantidad de gente que ahorita en estos momentos estoy ayudando. Es importante reconocer esa transformación, esa reflexión, esa aceptación de esos procesos. Entonces, la resurrección, que es como una de las etapas que utiliza el camino del héroe, es la utilizar la atención a los detalles para superar los obstáculos. ¿Cuáles son los detalles? Conocimiento. ¿Por qué? Porque Virgo está regido para buscar desde el intelecto
cómo procesa esta información, cómo sana esta información y cómo busca ese aprendizaje en ese proceso para ya después compartirlo a los demás y alimentar a los demás desde esa energía, ¿no? Entonces, cuando yo leí en un libro de, pues sí, de astrología, el mito de Mercurio, precisamente Mercurio, que tiene exactamente ese caduceo, el caduceo de la evolución a lo largo del tiempo tiene como diferentes interpretaciones. En primera, pues el símbolo de la paz, ¿no? O sea, representa la paz, la reconciliación, la calma ante conflictos entre serpientes. La historia cuenta, o sea, el mito cuenta que pues este mensajero, eh, digamos, tuvo, o sea, encontró dos serpientes en una pelea y las separó con su vara. Entonces logró la paz entre ellas y este agradecimiento las serpientes se enrollaron alrededor de su vara, creando así el caduceo, que es la conexión de abajo, que abajo es las profundidades del inframundo y arriba la conexión con con lo divino. Entonces, más que bajar, o sea, baja y sube información, es como la unificación de los opuestos, la dualidad, aceptar tanto la oscuridad como la luz, tanto el día y la noche, tanto lo masculino como lo femenino, tanto lo celestial como lo terrenal. Entonces, ya te está diciendo en muchísimas cosas que Virgo viene a trabajar lo que es lo terrenal y lo celestial, tanto el inframundo como el conocimiento, la material, todo lo que tenga que ver con materialización. Entonces, todo esto, pues fue como mi camino para decir, ok, entonces a partir de mi proceso, yo tuve que aprender a conectarme con estos mundos de los vivos y de los muertos, hacer esa introspección hacia mi vida, hacia dónde estoy y hacia lo que viví, darle significado a estos procesos canon, a estas situaciones, tanto positivas como negativas, que a fin de cuentas es como el proceso de creatividad que tiene cada uno. Siempre yo lo he comentado a mis pacientes. Cuando tú te equivoques, no te sientas mal, porque si tú no te equivocas, la creatividad no se gesta, o sea, la No hay cómo creatividad aprender. no tiene recursos. Uno tiene que jugar. Claro. Y Mercurio siempre era como muy juguetón, muy en esta parte de estar de aquí para allá, de allá para acá. Y ahí lo podemos ver con Géminis también, que es un niño juguetón que juega, experimenta y todo, y no importa, se mueve en esas dos dualidades, pero Virgo lo que tiene es como unifica esos dos juegos que tiene, pero siempre está igual meneándose de un lado o del otro y está experimentando todos estos procesos, ¿no? Y guía No. a este punto, ¿no? También. Ok, Entonces, muy pues bien. fue muy maravilloso eso. Perfecto. Bueno, estamos finalizando este podcast, pero antes quisiera hacerte una última pregunta que surgió en lo último que has estado conversando. Y mi Ok. pregunta es, ¿existe miedo como tal vez, en abordar temas que se salen o que van más allá de la mortalidad? Bueno, mira, eh, para mí, siempre lo he comentado, el miedo es aquel que no tiene, no quiere jugar. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, no te permite jugar, no te permite equivocarte. Hoy en día, siempre lo he comentado, nos importa muchísimo, muchísimo trabajar con campos de información.
esos campos de información a los que pertenecemos. ¿Qué son los campos de información? Familia, sociedad Ok, y todo ok. esto. Te dicen qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que sentir, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, te quitan autonomía. El miedo es eso precisamente. Como estos campos de información te limitan, tú no tienes las herramientas para ser un loco, como la carta del loco, en el mundo. La carta del loco representa precisamente esto. Tú, como ser único, no seguir ni tus campos de información y ser tú. Buscar esa búsqueda, ese camino del héroe para ser tú en contra de la sociedad, del mundo. Lo que en antigüedad, y lo vemos en diferentes contextos, algunas personas las consideraban locos. ¿Por qué? Porque se dedicaban a soñar y decían, es que eso no es posible, pero están privando de la creatividad, y la creatividad es necesaria. ¿Para qué? Para que se expanda el conocimiento y se expanda de una manera importante y poder gestionar ese conocimiento, porque también hay que utilizar el intelecto, hablar o callar en el momento preciso, Así es. porque no todo conocimiento es para todos, ¿sí? Entonces, Claro. si tú no estás como en este centro de decir, sí, yo soy una persona dueña de mí y me hago responsable de lo que estoy haciendo, de mi vida, de mis consecuencias, aunque esté en contra de lo que mi clan familiar me está diciendo, de mis lealtades familiares, de mis amistades, que están metidas y están esclavizadas en los pensamientos de un contenido de información, de un cúmulo de información. Ok. Cuando nosotros seamos libres, la libertad pesa. ¿Por qué? Porque la libertad implica hacerte Ujú. responsable, y a veces no nos hacemos responsables y ahí entra el miedo. Entonces, el conocimiento no hay que tenerle miedo. El conocimiento es poder. Siempre lo he comentado, el conocimiento es poder y el conocimiento te va a empoderar. La mente se protege, ¿por qué? Porque de alguna manera no se quiere expandir, se limita. El alma no, el alma es libre, el alma sabe y confía en el proceso, confía en, en que tenemos esto y podemos salir más allá. Muchas personas me preguntan, oye, entonces una persona con libertad es muy espiritual y se imaginan una persona monje que se va a la montaña y es súper espiritual y no tiene malos pensamientos y lleva una vida Estereotipo. súper tremendísima, buenísima y todo. No, Claro. una persona sabia, una persona libre mentalmente, se ve en su luz y en su oscuridad, desde el amor. Por eso amor viene de Inmor, la interna morada de abrazar mi luz y mi oscuridad y aceptar mis procesos de equivocaciones, de no juzgar, porque a veces nos ponemos como en esta parte de juzgar a las personas, siendo que nosotros no somos Dios para juzgar. Eso es importante Exacto. decirlo. Entonces, si tú limitas el conocimiento, como lo dije, es poder y es importante expandirse. Muchos millonarios utilizan la astrología para esto, ¿sí? Los millonarios Ok. no, los millonarios todavía no están en ese nivel. Los billonarios son los que están y utilizan la astrología precisamente para expandir esta mente y ya están fuera de los estándares colectivos, ¿no? Entonces, Claro.
es importante pues desprogramarse, por eso yo me di a la tarea de encontrar estos procesos de actualización y todavía sigo en esas investigaciones porque sigo pensando que es posible romper esos patrones familiares, así me ha funcionado las constelaciones familiares, sí me ha funcionado el método Yuen también, que yo los recomiendo para desprogramarse de esos programas que no nos permiten sacar el potencial que nosotros tenemos. Como por ejemplo, también hay otras como barra de access, hay otras como hipnosis, pero la hipnosis es un poquito más de trabajar diferentes para ya poder ver cómo lo acomodas. Ahorita yo lo estoy aplicando con mi método de hipnosis erótica precisamente para trabajar esta parte, pero muy pocos la toman por lo mismo de que es un tema a nivel social que es muy poco aceptado y casi trabajo de manera clandestina, literal. Ah, Entonces, bueno, eso Latinoamérica ya siendo Latinoamérica. es exactamente. Como todo, yo sé que tarde o temprano ese conocimiento se va a dar y ya se está dando durante este tiempo. Y es tiempo como de, ahorita ya va a ser un proceso en el que se va a destapar muchísimas cosas a nivel astrológico y pues esperemos que esa transformación se haga para bien, porque también se viene otra cuestión a nivel tecnológico, ¿no? Wow. Saber gestionar a nivel intelectual, utilizar las herramientas intelectuales de que no todo lo que te dicen es información buena, algunas cosas van a ser paja y algunas cosas van a ser certeras, pero hay que saber, sí, hay que saber utilizar el intelecto, saber discernir qué es lo que nos están diciendo es correcto y qué no, pero desgraciadamente las nuevas generaciones no tienen como este concepto de lógica, no analizan lo que reciben. Entonces, pues es ahí donde el trabajo está ahí. Y pues por eso, pues tengo ahí yo mi comunidad como para enseñarles todos estos expositores, todos estos conocedores de los cuales pues yo he aprendido y compartirles un poquito de su sabiduría de ellos, porque a fin de cuentas ellos fueron los que investigaron todo esto y yo nada más soy como la portadora, la vocera de todas esas personas que están ahí y que no llegan. No, no, claro. De verdad que sin duda alguna, todos estos temas muchas veces son muy desconocidos para las personas, muchas veces creen que es algo a lo que es difícil acceder, sin embargo, como tal, como tú lo has indicado aquí, es un llamado del cual necesitas justamente tener lo que se podría denominar vocación, realmente hacer las cosas sin corazón, sin estar buscando justamente el beneficio propio, sino que justamente, como lo acabas de mencionar acá, ayudar a una comunidad la cual de todas maneras poco a poco van a ir integrándose en estos temas y bueno, pues es la labor en tu caso poderlos guiar como tal para que ellos pues puedan, se podría decir, tomar un camino como debería de ser, ¿no? De hecho, el tema es muy amplio, es muy amplio, Uf, me encantaría sí, en otro momento poder seguir extendiéndolo, porque de todas maneras sí es bueno llevar este tipo de temáticas ante la comunidad interesada como también escépticos para que vaya, o sea, también son bienvenidos los comentarios escépticos porque como todo, esto es un mundo libre de opinión, entonces siempre es bueno también ver la opinión del otro lado, del otro lado del público, por decirlo así. Así que, claro. mi querida Kira Mystic Cards, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hace unos minutos estábamos en un debate si hacíamos o no el podcast, porque la verdad, cada quien está con sus actividades, pero de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado el espacio para poder justamente conversar. Como ya he dicho, en otra ocasión tenemos temas como los sueños, vaya, hay otros temas que de verdad nos van a llamar muchísimo la atención. Así que mi querida Kira, ¿deseas decir unas últimas palabras? El micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias por la invitación y pues te agradezco mucho pues esta charla que ha sido muy, pero muy amena. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este podcast, ya si lo ves en diferido o así, no hay problema, la pueden ahí checar. Ahí dejé ahí unas pistillas para que puedan investigar, ¿no? Como siempre, dejando semillas de investigación, esa hambre de conocimiento que a lo largo de toda mi vida pues he tenido, ¿no? Entonces, pues te agradezco nuevamente la invitación. Y eso sería todo. No, y como tal, ok, como tal, de verdad, muchísimas gracias. En la descripción estaré dejando el link a la cuenta de Instagram de Kira para que justamente vayan, contacten con ella, la sigan y bueno, pues de todas maneras puedan seguir alimentando esta comunidad la cual ella está creando. Así que nos estaremos escuchando en una próxima. Les recuerdo, sigan al Tribunal de los Búhos, Facebook, Instagram, TikTok y obviamente YouTube, donde estamos con contenido obviamente de DC Comics y estos podcasts que realmente están alimentando el conocimiento general del público. Así que nos estaremos escuchando en una próxima y conmigo será hasta el próximo podcast. Bye bye. Agradecimiento especial a los Búhos de Plata, el Yugi Gamer y Hulk el Maestro. Gracias por confiar en el Tribunal de los Búhos. Pero antes quisiera recordarte que ya puedes acceder a stickers exclusivos aquí en el canal y contar con grandiosos beneficios. Te invito a que seas miembro de aquí del Tribunal de los Búhos, ya que con tu ayuda puedo seguir creando mucho más contenido como este.